Hola, hola, muy buenas tardes. De nuevo estamos acá, Baruch Hashem, frente a las cámaras. Estamos transmitiendo en vivo para Instagram y para nuestra comunidad en Zoom. Aquellos que Baruch Hashem hacen un esfuerzo cada día en hacer un trabajo frente a Hashem, frente a Dios, y entre todos ir mejorando un poquitico esos retos de vida que tenemos frente a nosotros mismos, frente a nuestra familia, frente a tantas y tantas almas que están esperando Torah, están esperando poder conocer un poquitico más de la Torah. Bien, todavía no hemos iniciado, vamos a dar un minutico más mientras algunas personas para que se conecten vía Instagram y vía Zoom en la comunidad virtual. Y ya arrancamos en un minuto saludando de nuevo a todos los que nos siguen y a todos los que están conectados. Bien, recuerden que estamos iniciando un tema fascinante. Llevamos hasta ahora la cuarta clase que tiene que ver sobre alajá desde ceros, alajá para principiantes. Diríamos alajá para dummies. Alajá para dummies. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a saludar formalmente. Muy buenas tardes en Instagram, buenas tardes en la comunidad Zoom, Baruch Hashem. Estamos desde la ciudad de Bogotá, emitiendo para todas las Américas, para toda la comunidad hispanoparlante, y que sea conocer cada día más un poquito más de Torah, acercarse a la sabiduría que Dios, que Hashem nos ha entregado, nos ha dado de su instrucción. Como vimos desde el inicio de este nuevo ciclo de clases, la Torah es instrucción, la Torah es dar en el blanco, la Torah es encontrar la fórmula de nuestro manual, de nuestro propio manual de vida. Y por eso podríamos llegar a decir que la Torah, aunque fue entregada a nivel pueblo en el monte Sinaí, en Har Sinaí, sabemos ya por lo que hemos hablado en las anteriores clases que desde el principio, desde el primer hombre, han habido instrucciones, han habido lo que llamaríamos mandamientos, ordenanzas, tareas y trabajos específicos por hacer. Y entonces en ese momento aún no habíamos entregado la Torah como pueblo, era más personal, ¿sí? Era un tema más personal. Y la Torah sigue siendo así. Tenemos una revelación a nivel plural, a nivel del pueblo de Israel, pero también tenemos una revelación uno a uno, la relación que cada uno tiene con Hashem, que cada uno tiene con Dios. Y por eso se termina volviendo una Torah individual, una Torah, una instrucción, un mandamiento de cada uno de nosotros frente a Hashem. A los que están en Zoom los saludamos. Recuerden los que puedan encender sus cámaras para poderlos ver. Las preguntas, los aportes son fundamentales, ¿bien? Igualmente para los que están en Instagram, sus comentarios, sus aportes son muy, muy importantes. Bien. Jacob no fue la excepción dentro de nuestros patriarcas, dentro de nuestros avot, de enseñar Torah, de pasar lo que yo he llamado siempre la antorcha.
entregarle a la siguiente generación las bases para continuar construyendo este mundo, ayudando a elevarse, a que cada uno entienda su camino en este viaje, en esta trayectoria y Baruch Hashem, poder continuar entregando esa luz. Bien. Joseph fue uno de sus alumnos dotados, entregados, disciplinados de Jacob. En Bereshit 37.3, en Génesis 37.3, nos dice que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos. ¿Por qué? En hebreo sería lama. ¿Por qué? Era porque no solo fue su hijo de la vejez, así lo conocemos en la Torá, aunque sabemos que más adelante le nace otro hijo de su esposa amada, ¿sí? de Rachel, sino porque Onkelos describe a Joseph como un hijo sabio, como un hijo que se dedicó a estudiar esa instrucción, ese mandamiento, esa revelación de Dios para con el hombre, esa forma de interactuar de Dios con el hombre, con este plano, con este mundo. Ahora, Yitzhak no fue tampoco la excepción. Vamos como si estuviéramos siguiendo para atrás. Abraham obedeció la voz de Hashem, de Dios, y la custodió. Y entonces dice en Bereshit 26.5 que Abraham guardó mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Entonces, una vez más, encontramos respuesta en la Torá a que ya había sido entregado al hombre una instrucción, unos mandamientos, y que el capítulo de la entrega en el Sinaí a través de Moisés, a través de Moshe, fue una revelación de pueblo, hacia el pueblo, pero ya teníamos mandamientos. En el Talmud Babli, recuerden, estamos empezando a aprender conceptos básicos. Hemos empezado a tener una primera entrega sobre qué es la Torá, y faltan algunos conceptos que estaremos entregando en los próximos días, y también estaremos conociendo qué es el Talmud, qué es el Tanaj, conceptos que ya estaremos viendo. El Talmud, en el Masejet quiere decir en el tratado, para aterrizarlo a nuestro vocabulario día a día, es como decir, en el libro de esa gran biblioteca de tomos, hay un tomo que se llama el tomo Kiddushin, o en este caso en hebreo el Masejet Kiddushin, ¿sí? Y en la página 82, en la sección A, es decir, como en la cara A de la derecha, ¿sí? Toda hoja tiene dos caras. Entonces, en la sección A vemos que nuestro patriarca Abraham cumplió con todos esos mandamientos. Dios le dijo a Yitzhak, su hijo, que Abraham había observado todas las misbot, todo lo que le encomendó, tal como afirma Génesis 26. Génesis 26. Abraham obedeció la voz de Hashem, la voz de Dios. Como hemos visto, un mandamiento, una halajá, puede ser a nivel global, general, pueblo, para un nicho específico, como hay mandamientos para los sacerdotes, los Kohanim, o hay mandamientos para los hombres, o hay mandamientos para las mujeres, o hay mandamientos para todos, independientemente cuál sea su rol dentro del pueblo de Israel o su género. Pero en este caso también hay mandamientos, hemos venido entendiendo, que Dios entrega a cada uno. Hay una relación íntima con Hashem, con Dios. Esa voz que a veces escuchamos cuando estamos
en el rezo. Ahí metido en el Sidur, las mismas palabras del Sidur, del libro de rezos que utilizamos en el judaísmo, nos habla. Porque allí encontramos respuesta, o en la Torá, o en los Salmos, o leyendo alguno de los profetas. Es la forma como Dios se comunica con nosotros. Y allí encontramos que hay una revelación para cada uno. Que sentimos que, por ejemplo, un rasgo de carácter negativo, que en definitiva necesitamos mejorar y cambiar, y lo vamos y nos encontramos con una lectura, vuelvo y digo, en los Salmos, o en la Torá, o en el Sidur, y sentimos como que Dios nos habla, efectivamente es por acá, debo arreglar esto en mi vida. Eso se convierte como en un decreto, como en una ley de Dios para uno. Abraham cumplió todas las misbot, dice este tomo, este masejet de Kiddushin. Y ahora en otro tomo, en otro masejet, pero ahora el masejet Yomá, en la página 28, en la sección B, nos dice Abraham cumplió todas las misbot de la Torah, porque Abraham obedeció mi voz. ¿Qué es obediencia? Aquí viene una pregunta que es clave. ¿Qué es obediencia? La palabra obediencia simplemente la podemos definir como el acto mismo ¿de qué? De acatar la voluntad de un tercero, de una persona. Por ejemplo, los hijos obedecen a los papás, o uno obedece al maestro, o la obediencia hacia Dios, ¿sí? Pero esa obediencia está marcada, o debería estar marcada, por unas normas, por un reglamento, por una ley, por un marco, para que no se vuelva algo tan rígido que genere dolor y hasta la misma imposibilidad de hacer la acción que me están pidiendo que uno acate. Es decir, un papá no le puede solicitar, por ejemplo, a una niña o un niño de 3 años que cocine algo en la olla express, ¿sí? Por más que el niño quiera acatar la voluntad de su padre, de su madre, se sale del contexto y del alcance y de sus posibilidades poder cumplir esa voluntad, esa solicitud, esa instrucción, ese pedido. Entonces, todo lo que en este caso Hashem, en este caso Dios nos manda como instrucción, como ley, está regido por un marco, y ese marco mismo son los alcances y las posibilidades para poder llegar a cumplir la voluntad, en este caso de nuestro Padre, de Hashem, de Dios. Porque si no fuera así, si Hashem nos pidiera algo que no podemos cumplir, entonces estaríamos diciendo pues que es incumplible, que nos está solicitando algo que está más allá. De ahí que hay un dicho dentro de nuestra sabiduría, de nuestros sabios, de nuestros jamim, que Hashem no le manda una prueba a alguien que ya no tenga las herramientas para trabajar y salir con éxito de la misma prueba. Él lo hace. Ya está la solución. Porque sería, de lo contrario, el colocar una prueba
que no tiene solución. Y bueno, y si no tuviera solución, pues ya está la solución misma. Pero no es así con Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai le dijo a Rav, tal vez él solo cumplió con una serie de mitzvot. ¿Sobre quién están hablando? ¿Sobre quién está hablando a Rabbi Shimon Bar Yochai? Están hablando sobre Abraham. No, tal vez no cumplió todas las mitzvot, tal vez solo fueron las leyes universales, las que estudiamos en la primera clase, que le fueron entregadas 6 a Adán y 1 a Noah. Tal vez de eso está hablando la Torah cuando dice que cumplió Abraham todas las mitzvot en Bereshit 26. Sin embargo, si vamos a ver, cumplió también Brit Milá, solo por poner un ejemplo. Y el Brit Milá, la Brit Milá se la hizo él, se la hizo Ismael, luego se la hace a Yitzhak a los 8 días de nacido. No está dentro de esas leyes universales. Entonces, Rav dice, quizás cumplió las 7 mitzvot, sí, pero también esa, la Brit. Y viene otro gran sabio de la antigüedad, Rabá, ¿sí? Y otros dicen que no fue Rabá, sino que fue Rab Ashi, el que comentó, Abraham cumplió incluso con el decreto Mide Rabanán, es decir, mandamiento que es un cerco puesto por nuestros sabios, por nuestros rabinos, y uno de esos cercos se llama el Erub Tavshelin. ¿Sí? El Erub Tavshelin es una ley rabínica sumamente específica relativa a la manera en que se puede cocinar en los días festivos o para Shabbat cuando lo antecede un día festivo dentro de los días festivos que la Torah nos manda a que guardemos, a que celebremos, a que festejemos, a que nos alegremos. Entonces cuando Rabá dice cumplió todo, inclusive hasta lo que hoy en día conocemos como una ley rabínica, un cerco de nuestros sabios, dice Rabá, Abraham también lo cumplió. También lo cumplió. ¿Por qué? Porque, dice Rabashi, ya existía la ley oral. Eso fue lo que se entregó desde el inicio. Y de Adán a sus hijos, ¿sí? Caín y Abel, y de ahí en adelante, ¿qué se entregaba de generación en generación? Esa Torah oral, esos mandamientos, esa instrucción que había de ser cumplida. Y una vez se recibía, lo que se hacía es estudiarla. ¿Qué se hace generalmente en una yeshiva? Ya hemos aclarado que es una yeshiva, ¿sí? Centro de estudios para hombres, donde allí nos enfocamos en la Gemara, en el Talmud, en la Torah, en estudiar Halajá. Pero mucho de estos que he venido citando, el Talmud, ¿sí? Allí recibimos Torah oral de nuestros maestros, de nuestros sabios, de nuestros rabanim. Allí debatimos, allí nos hacemos preguntas, allí tratamos de resolver las mismas preguntas y luego vamos a los libros, a los comentarios de nuestros sabios, a nuestros rabanim, para encontrar, ampliar las respuestas, ampliar la información a las preguntas que nos hemos planteado. Una de las cosas que son fundamentales para entender al judío, a nosotros como pueblo. Por algo nos dicen, nos llaman el pueblo del libro. Y no solo porque hace referencia a la Torah como tal. En el Reel que subimos hace una semana en Instagram, aprovechamos para invitar a las personas que nos escuchan en Instagram y en Zoom acá, los talmidim en Zoom, tienen que inscribirse. Hay material que solo se está subiendo en Instagram
y material importante, material chévere, material que va a empezar a llegarle a su corazón, se subió un reel, un video corto sobre qué es la Torah, y hasta ahora la primera entrega. ¿Sí? Nos llaman el pueblo del libro, pero no solo porque recibimos la Torah misma, porque de nada sirve que a ti te entreguen, por ejemplo, algo de comer y tú no lo utilices, lo dejes dañar. ¿De qué sirvió que alguien se esforzara para darte algo, ese regalo, ese obsequio? En este caso, ¿de qué serviría de que el pueblo de Israel hubiéramos sido receptores, vasijas, dice la Kabbalah, de la Torah, si lo hubiéramos dejado de lado? Se hubiera perdido. Lo que nos distingue como pueblo es que cada día el pueblo de Israel en general, ¿sí?, estudia Torah, lee algo que tiene que ver con nuestros profetas, con los salmos, la parashat semanal, y el círculo todo el año, los años, vuelve a dar la vuelta, volvemos a iniciar el ciclo, volvemos a estudiar mitzvot, volvemos a estudiar Musar, Gemara, Kabbalah, pero ya con más profundidad, con otra visión cada año. Y entonces el Pirkei Avot, en la Mishnah, capítulo 5, al finalizar la Mishnah de este capítulo, dice: dale vuelta, aquí y allá. ¿Qué quiere decir? Coge el libro de la Torah, coge ese manual de instrucciones y dale la vuelta, estúdialo, familiarízate con él. Él será para ti camino, luz, vida. Entonces, cuando Rav Ashi nos dice, la pregunta de Rabbi Shimon Bar Yochai sobre tal vez solo cumplió las mitzvot universales, los mandamientos universales, entonces a Rab dice no, porque mire que leemos en la Torah que hizo Brit Milá, por ejemplo, ya es una más. Y Rav Ashi dice no, cumplió toda la Torah, inclusive cercos y leyes rabínicos, porque la Torah oral desde el principio viene siendo entregada y pasada de generación en generación. Entonces, ¿de dónde aprendió Abraham la Torah, esta Torah oral de la que tú hablas, Yohanan? Reví, otro gran sabio de nuestros antiguos Jamim, dice, tuvo una relación con Hashem, la recibió de sus maestros Shem y Eber, y la escudriñó y la analizó, la profundizó y sacó Hidushim, que en hebreo es como perlas, la entendió por sí mismo, tuvo un entendimiento de la Torah. Abraham cumplió mitzvot, Yitzhak cumplió mitzvot, Jacob cumplió mitzvot, y cada uno le enseñó, le entregó la posta a la siguiente generación. Incluso antes de que llegáramos al episodio, ya casi llegamos poco a poco, ya casi llegamos, pero incluso antes de que llegáramos al episodio del monte Sinaí con Moisés, con Moshe Rabenu, ¿sí?, un líder muy diferente al que tal vez parte del pueblo esperaba. Un Yehudim nacido de vientre judío, de vientre del pueblo de Israel, educado y criado en el palacio del faraón, y que dura un tiempo después de que huye de Egipto solo. Él es el encargado, por un lado, de ser el vocero, llevar la ordenanza de Hashem frente al faraón. En hebreo decimos paró, cuando le dice deja salir a mi pueblo, deja salir,
a tu pueblo. Le dice el faraón, a tu pueblo. Tú regresas después de tanto tiempo y ahora tú eres el dueño de este pueblo, el líder de este pueblo. Y Moshe Rabbeinu, ¿qué le responde? Vengo de parte de Eloah de Abraham, Eloah de Isaac, Eloah de Jacob, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Ya el faraón anterior había dicho, cuando Jacob descendió a Egipto, el anterior faraón, ya había dicho, mi jamoja Baalim Adonai. Mi jamoja, ¿quién es este Dios? ¿De quién me hablas? Mira todos los dioses que yo tengo. Y una vez más repite el episodio diciendo, vienes a sacar este pueblo, vienes como líder. Mi jamoja, ¿quién es este Dios? ¿De parte de quién vienes? Ese líder, ese Moisés, ese Moshe Rabbeinu, que al principio sacó una y mil excusas a Dios para no estar al frente en la tarea ardua que se le estaba encomendando. Si algo entendió Moshe Rabbeinu es que el pueblo no era esclavo de un faraón de carne y hueso. El pueblo de Israel era esclavo de su propio pensamiento, de su propia concepción de Egipto. Hoy en día lo llamaríamos, era un Israel esclavo de su propia zona de confort. Era esclavo su alma, su cuerpo, su mente, más que nada, de esa zona de confort. El faraón simplemente era una figura, un peldaño más dentro de lo que sería el éxodo, la liberación del pueblo de Israel de ese Egipto. Y ese Egipto simplemente es la representación de ese confort que te aparta, te aleja de la Torah. Pareciera que no, pero sí. De las mitzvot, del cumplimiento, de eso que ya leímos, ya vimos. La Torah, Bereshit, Génesis 26, dice que Abraham cumplió todas las mitzvot, las observó, las amó. Pero las zonas de confort nos hacen perder el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? La Torah. El elevar este mundo, el ayudar a este mundo. Por eso a veces el Yehudim se esfuerza en estudiar o desde la madrugada o hasta altas horas de la noche, va a la sinagoga, hace fiestas, es muy activo para no decaer en una zona de confort espiritual. Este Moshe Rabbeinu es el encargado de sacar física, mental y espiritualmente al pueblo de Israel de su esclavitud, de su secuestro espiritual y mental. Recuerden que mañana, si Hashem nos permite, Ezrat Hashem, Bli Neder, es decir, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho Ezrat Hashem, quiere decir si a Dios lo permite, y Bli Neder quiere decir sin voto alguno, ¿ok? Puede pasar algo, ¿no? Pero si la voluntad de Hashem lo permite, estaremos haciendo un shiur especial sobre Pidyon Ishbuim, es decir, sobre el rescate de los secuestrados. Y vamos a ver qué es un secuestrado, si solo estamos hablando de ese que se llevan, ¿sí? En contra de su voluntad y los privan de esa libertad. Veremos mañana que no solo estamos hablando de esa parte física, sino también de la parte mental y de otros temas que están
desde lo práctico, desde la exégesis, desde la interpretación asociados a este concepto. Ese Moshe Rabbeinu es el encargado de entregarle a Israel ya como pueblo, ya no como tribus, ya no como simplemente un nicho de personas, un grupo de personas aparentemente sin un oriente, sin una ruta específica, sino ya establecido como pueblo, a través de su trabajo de salir de ese Egipto espiritual y mental, de esa zona de confort, a los que salieron, porque hubo muchos que no salieron. Es el encargado de entregarles un mandamiento, su primer mandamiento como pueblo, como nación, a nivel nacional. Y el primer mandamiento, la primera alajá, como pueblo, porque ya entendimos y creo que está claro que los mandamientos, las misfot eran mucho de Dios con el hombre, uno a uno, y su entendimiento y su aplicación. Pero aquí ya empieza a haber un sentido nacional. Y el primer mandamiento que Hashem, que Dios le entrega al pueblo de Israel a través de Moshe Rabbeinu, es lo que conocemos como la santificación del Rosh Chodesh. Rosh en hebreo quiere decir cabeza, Chodesh, ¿sí? Viene de mes, Rosh Chodesh, cabeza de mes. La santificación del comienzo del mes, lo que llamaríamos en español como la santificación del inicio del mes o de la del nuevo mes, de la luna nueva. Eso es donde está escrito en Shemot, el Éxodo 12:2. ¿Sí? Y en adelante se empiezan a recibir mandamientos nacionales para todo el pueblo. Por ejemplo, Pesaj, la Pascua. No la Pascua de los huevos de dulce, los conejos, no, la Pascua judía, Pesaj, donde recordamos nuestro exilio, nuestro éxodo de Egipto, éxodo, no exilio, éxodo, nuestra salida triunfante de Egipto. Pero recuerden una vez más este concepto de no solo del Egipto físico, sino era un trabajo de salir de esa zona de confort espiritual y mental. Entonces se empiezan a recibir mitzvot como las de Pesaj, las de comer pan sin levadura, las copas de vino, etcétera, etcétera. Y ya como pueblo, al otro lado del mar de los juncos, nos relata la Torá, el pueblo empieza a tener una experiencia como nación con Hashem, con Dios. Sobre esa experiencia estaremos hablando en la próxima clase, en el próximo shur de alajá desde ceros, alajá para principiantes, fácil, sencillo, con terminología ajustada para que todos podamos entender. Dijo alguien, alajá para dummies, perfecto, un muy bueno. Bien, a todos ustedes, a los seguidores y los que estuvieron en Instagram, un saludo, manito arriba, los estamos saludando. A los talmidim que están en Zoom, los saludamos. Esperamos que se conecten en cada una de las secciones que venimos haciendo y el material que venimos construyendo para ustedes. Un abrazo para todos. Shalom.